Hola, ¿qué tal? En esta lección aprenderemos sobre el balanceo de ecuaciones. Para comprender por qué se hace el balanceo de ecuaciones, se tiene que empezar con la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Esto significa que cuando ocurre una reacción química, los elementos no desaparecen, sino que se transforman en una diferente sustancia. Cuando tenemos una reacción química, podemos calcular la cantidad de elementos de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, para el balanceo existe un orden específico para igualar los elementos de los reactivos y productos: metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Primero, se observa si existen metales en la ecuación química. El primer paso es contar la cantidad de elementos en reactivos y productos. Segundo paso. El sodio es un metal, el cual es representado con Na. Primero se observa que los reactivos se tienen dos sodios, por lo que colocamos un 2 en el coeficiente del Na del producto. Tercer paso. Muy bien. Ahora lo que tenemos que analizar es cuántos elementos hay en el lado de los productos y en el de los reactivos. En los reactivos podemos ver que hay dos sodios, un cloro, un hidrógeno y un oxígeno. Mientras tanto, en los productos, después de la operación que realizamos, hay dos sodios, dos cloros, dos hidrógenos y un oxígeno. Muy bien, por esta razón vamos a poner dos moléculas de HCl. Esto lo hacemos poniendo un 2 en el coeficiente. Ahora podemos observar que en los reactivos hay dos sodios, dos cloros, dos hidrógenos y un oxígeno. Finalmente podemos ver que hay la misma cantidad de elementos tanto en reactivos y productos. Por lo tanto, consideramos que la ecuación ya está balanceada. Ahora bien, existe otro método para encontrar el balanceo. Este es conocido como método por óxido a reducción. Estas reacciones ocurren cuando en las reacciones químicas existe un intercambio de electrones. La oxidación consiste en un aumento de valencia porque se pierden electrones, para llegar al octeto de Lewis. Recordemos de que el electrón tiene carga negativa, y en la reducción disminuye la valencia por ganancia de electrones, ya que los electrones, al tener esa carga negativa, hace que el número de su carga se reduzca. En los números de oxidación hay diferentes reglas. La primera es, en un compuesto siempre su carga es neutra. Segunda regla, los elementos de la familia 1A, 2A y 3A trabajan con números de oxidación de +1, +2 y +3. Esto significa que es más fácil que donen 1, 2 o 3 electrones. Tercera regla, el hidrógeno siempre trabaja con +1, excepto en hidruros, donde su número es de -1. Un ejemplo es CaH. En este caso podemos observar un metal y un hidrógeno. En este caso, el hidrógeno tendría una carga de -1. Cuarta regla. El oxígeno tiene el número de oxidación de -2. Esto significa que es más fácil que reciba 2 electrones para así completar su octeto de Lewis. Quinta regla. Las familias 5A, 6A y 7A tienen los valores de -3, -2 y -1 en sus números de oxidación. Como podemos observar, para que estos elementos lleguen al gas noble más cercano, necesitan que les donen electrones. Mientras tanto, los que se encuentran en las familias 1A, 2A y 3A es más cercano al gas noble si es que estos dan sus electrones. Es importante mencionar que es un agente reductor y un agente oxidante. El agente reductor tiene un número de oxidación que aumenta de los reactivos al producto, por lo que quiere decir que se pierden electrones. El agente oxidante tiene un número de oxidación que decrece de los reactivos al producto, lo que significa que ganan electrones. Ejemplo, paso 1. Se obtiene el número de oxidación de cada elemento. Primero que nada podemos ver que el cobre tiene un número de oxidación de 0, ya que está solo. En el producto podemos ver que el cobre ahora tiene un número de oxidación +2. ¿Qué significa esto? Cuando se aumenta el número de oxidación significa que se perdieron electrones, ya que los electrones al tener una carga negativa hace que los números sean mayores cuando estos se reducen. Por lo tanto, podemos analizar que el cobre se oxida, por lo tanto es un agente reductor.
En el caso del nitrógeno podemos ver que en el reactivo tiene un número de oxidación de más 5, mientras tanto en el producto tiene un número de oxidación de más 2. Por lo tanto, al reducir su número de oxidación, podemos entender que este es un agente oxidante ya que ganó electrones. Ahora bien, presentaré un ejercicio para realizar el balanceo por óxido-reducción paso por paso. Primero sabemos que los átomos son neutros, por lo que los elementos solos y compuestos deben de tener un número de valencia 0. Ya conocemos el número de oxidación del hidrógeno, más 1, y el del oxígeno, menos 2. En caso de que tenga un subíndice, se multiplica el número de valencia por el subíndice. El subíndice es el número el cual se encuentra a la derecha inferior. Por lo tanto, tenemos que el oxígeno menos 2 se multiplica por 3, que va a ser igual a menos 6, en el primer compuesto. En el segundo tenemos el H2O, donde sabemos que O va a tener menos 2. Posteriormente tenemos el compuesto CO2, el cual se va a multiplicar menos 2 por 2, que va a ser igual a menos 4. El último compuesto va a ser el NO2. Este, al tener un 2 en el subíndice, se multiplica por menos 2 y el resultado que nos da es menos 4. Esto significa que cada oxígeno va a tener una carga de menos 2, pero por lo tanto, si en compuestos tenemos más de un oxígeno, tenemos que multiplicar por la cantidad de oxígenos que tenemos en la molécula. Ahora bien, vayamos con el hidrógeno. En el primer compuesto de HNO3 podemos observar que para empezar el oxígeno tiene ya la carga de menos 6, ya que se tienen 3 oxígenos. Por lo tanto, únicamente agregamos el más 1 en el hidrógeno. En el H2O contamos con 2 hidrógenos, por lo tanto tenemos que multiplicar la carga de más 1 por 2, lo cual va a dar igual a más 2. Ahora podemos observar que el H2O ya se encuentra neutro, ya que más 2 menos 2 va a ser igual a 0. Ahora hace falta determinar el valor de los demás elementos. Empecemos con HNO3. Para empezar sabemos que el hidrógeno tiene carga más 1, el oxígeno tiene una carga menos 6. Por lo tanto tenemos que buscar un número que más 1 más ese número y menos 6 nos dé igual a 0. Ahora bien, el número que podemos encontrar es el 5. Entonces, analizamos que el nitrógeno tiene un número de oxidación de 5. Ahora bien, si hacemos toda la suma de las cargas de los compuestos va a ser más 1 más 5, que va a ser igual a más 6, menos 6 va a ser igual a 0. Recuerden que es muy importante que la suma de todos los elementos y sus cargas sea igual a 0, ya que todas las moléculas tienen que ser neutras. Ahora bien, vayamos con el siguiente compuesto, CO2. Para empezar sabemos que los 2 oxígenos tienen que tener una carga de menos 4. Por lo tanto, el carbono tiene que tener una carga de más 4 para que así el resultado de la molécula sea 0. Entonces, carbono tiene una carga de más 4, oxígeno menos 4. Por lo tanto, se vuelve una molécula neutra al tener una carga 0. Ahora vayamos con el tercer compuesto. Este es NO2. Al igual que el CO2, podemos observar que los 2 oxígenos tienen una carga de menos 4. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que tener una carga de más 4. Ahora bien, más 4 menos 4 nos da igual a 0. Ahora es importante analizar, determinar qué elemento se redujo y cuál se oxidó. Para empezar, podemos ver que en los reactivos, el nitrógeno tiene una carga de más 5 en su número de oxidación. Ahora bien, podemos observar que en su producto, el nitrógeno tiene una carga de más 4. Por lo tanto, significa que obtuvo un electrón, ya que la carga es menor. Por lo tanto, podemos determinar que este elemento se reduce. Ahora bien, en el carbono al inicio, en el reactivo, tiene una carga de 0. Mientras tanto, en el producto podemos observar que tiene una carga de más 4. Esto significa de que perdió 4 electrones. Por lo tanto, este elemento se oxida. Ahora bien, este es el último paso.
La primera ecuación se multiplica por los electrones ganados del nitrógeno. Por lo tanto, analizamos que el nitrógeno gana 4 electrones. Por lo tanto, la primera molécula de HNO3 tiene que tener un 4 al lado, lo cual significa que son 4 moléculas de HNO3. Bien, iniciemos con el balanceo. En la reacción original podemos ver que en los reactivos se tenía un carbono, un nitrógeno, 3 oxígenos y un hidrógeno en los reactivos. Mientras tanto, en los productos se tiene un carbono, un nitrógeno, 5 oxígenos y 2 hidrógenos. Ahora bien, después de agregar en el coeficiente 4 de HNO3, tenemos un carbono, 4 nitrógenos, 2 oxígenos y 4 hidrógenos. Esto se debe en que cada molécula de HNO3 se tienen 3 oxígenos, por lo tanto en 4 moléculas se tienen 12 oxígenos. Ahora bien, lo que podemos observar es que ahora se tienen 4 nitrógenos y 2 oxígenos. Sin embargo, en los productos se tiene un nitrógeno y 5 oxígenos. Esto lo vamos a resolver multiplicando NO2 por 4. Por lo tanto, se van a tener 4 moléculas de NO2, lo que significa que se van a tener 8 oxígenos en total. Sin embargo, es importante recordar que hay que sumar los otros oxígenos de las otras moléculas. El H2O tiene un oxígeno, el CO2 tiene 2 oxígenos. 4 moléculas de NO2 tiene 8 oxígenos, en total da 11 oxígenos. Por lo tanto, ahora del lado de los productos tendremos un carbono, 4 nitrógenos, 11 oxígenos y 2 hidrógenos. Finalmente, se tiene que acabar de balancear, ya que hace falta balancear el hidrógeno. Para esto vamos a multiplicar 2 en la molécula de H2O en los productos. Ahora bien, del lado de los reactivos tenemos un carbono, 4 nitrógenos, 2 oxígenos y 4 hidrógenos. Ahora, del lado de los reactivos tenemos un carbón, 4 nitrógenos y ahora es importante remarcar esto. Para empezar, en una molécula de H2O se tienen 2 hidrógenos. Por lo tanto, en 2 moléculas de H2O se van a tener 4 hidrógenos. Y por lo tanto también se tienen 2 oxígenos. Ahora bien, se hace falta sumar cada oxígeno de cada compuesto en los productos. Se tienen 2 oxígenos en H2O, 2 oxígenos en CO2 y finalmente se tienen 8 oxígenos en el NO2. Por lo tanto, se tiene que hacer la suma. 2 más 2 más 8 va a ser igual a 12 oxígenos. Ahora bien, podemos observar que finalmente la ecuación está balanceada. Como podemos observar tanto de reactivos como de productos, la cantidad es la misma de los elementos. Esto es importante ya que así se puede cumplir la ley de la conservación de Lavoisier. Este es el fin de las lecciones de química. Espero que te hayan sido de ayuda para aclarar temas de esta materia.